Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bici miércoles esta noche. Mi nombre es Katia del Rivero. Como sabes, soy la directora de Visión Sistémica y es un verdadero placer estar esta noche contigo. Seguimos en el tema de bici constelaciones. Creo que la noticia más linda que podemos compartirte es que hasta el día 15 de junio todavía tienes oportunidad de incorporarte al grupo que ya tenemos conformado. La idea es que puedas... La idea es que puedas compartir con nosotros la formación y que puedas integrarte pues, en el marco del entrenamiento. Esta noche tenemos un tema bien polémico. Bueno, todo lo que tiene que ver con constelaciones me parece es como muy polémico, específicamente porque hay una mirada que es la mirada más convencional y la más conocida, que es la mirada de Bert Hellinger, y pues en general insisto, la mirada más conocida, y muchos de las propuestas o paradigmas sobre las cuales se basa esta mirada pues son cuestionadas, digamos, o no sé si cuestionadas, tienen una perspectiva diferente desde una perspectiva sistémica. Así es que déjame platicarte un poco de mi propia historia con los representantes antes de llegar al tema de representantes. Hace muchísimos años, hace casi, ¿qué sería? Casi 20 años, fui por primera vez a una constelación. La intención es que yo quería tomar una formación de orientación sistémica. Una amiga me recomendó un cierto instituto y yo confío mucho en esa mujer, así es que investigué como poco del instituto, poco de la formación. Simplemente llamé, me inscribí y llegué a la primera clase. Y entonces, en la primera clase, pues hicieron una constelación. Y yo tengo que confesarte que lo que pensé es, ¿qué mamarrachada es esto? ¿En qué carambas me vine a meter? Y toda la clase estuve súper incómoda y súper molesta y pensando que la gente que estaba formando parte de la representación en realidad eran casi que paleros de la facilitadora. El caso es que me fui súper enojada de la primera clase. Pero bueno, yo tenía un maestro mucho tiempo atrás al que quería mucho, respetaba mucho, respeto mucho hasta la fecha, que siempre me había dicho que de todo lo malo se puede tomar algo bueno. Y había pagado el mes completo, entonces un poco el aprendizaje del maestro combinado con un mucho de codés, dije, bueno, pues voy a terminar el mes y lo que sea que aprenda, pues alguna cosa buena saldrá. Así es que regresé a la siguiente clase. Y en la siguiente clase volvieron a hacer una constelación. Y entonces yo pensé, ay, otra vez esta mamarrachada. Pero resulta ser que en esa constelación, la chica que estaba constelando me eligió para que yo pudiera representar a su mamá. Y ahí empezó, creo, ese fue el momento en el que yo verdaderamente me enganché en la posibilidad de poder, en el origen era entender constelaciones, aprenderlas y facilitarlas. La razón es muy simple. En el momento en el que ella me elige como su mamá, yo empiezo a tener una cantidad de sensaciones absolutamente desconocidas. Tengo la gratitud, porque no se me ocurre decirlo de otra forma, de tener un vínculo pues bastante bueno con mi hija. Tenemos nuestras diferencias y a veces discutimos, pero en términos generales hemos tenido una relación profundamente cercana, profundamente amorosa. Y en el momento en el que esta muchacha me elige para representar a su mamá, pues resulta ser que yo empiezo a sentir así como enojo, desacomodo, molestia, algo me pasaba. Y toda la constelación, de hecho no recuerdo qué pasó, yo me la pasé como preguntándome, ¿qué es esto? ¿Cuál soy yo? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿De dónde vienen estos sentimientos? ¿De dónde me vienen estas ideas a la cabeza? Para hacerles la historia corta, la constelación terminó en que finalmente la chica se acerca a hablar conmigo, bueno, la representante de su mamá,
para decirme algo así como que quería ofrecerme perdón o disculpas o alguna frase por el estilo. Y yo, bueno, mi respuesta fue rapidísimo: no, ¿cómo me vas a pedir perdón si yo soy la que podría pedirte perdón de rodillas? He sido una pésima madre. Y cuando me escucho decir eso, dije: ¡ah, caray! ¿De qué se trata este negocio? Y bueno, el resto del tiempo que pasé en ese instituto, el resto del tiempo que estudié constelaciones en Alemania, en Holanda, en todos los lados a donde estudiar constelaciones, una de las partes significativas que movió esa necesidad, ese impulso, fue el poder entender qué carambas me había pasado como representante. Y mi historia con los representantes ha sido muy interesante porque después de un tiempo me pareció que los representantes no eran confiables, que los representantes podían inventarse una serie de cosas extrañas y locas y que usualmente eso tenía más que ver como con su historia que con la situación que estaba sucediendo en la constelación. Ese, por cierto, que eso será tema de otro bici miércoles, fue el origen de que yo creara esto que hoy todo el mundo utiliza y quién sabe si lo utilizarán menos como yo lo creé, que se llama intervenciones sistémicas. Porque intervenciones sistémicas en su origen era un proceso que posibilitaba hacer acompañamiento sistémico sin el uso de representantes, con algunas otras características, con un propósito específico, con una estructura y demás. Pero la intención de fondo del por qué yo me meto a probar si existe la posibilidad de hacer algo diferente es porque no confiaba en los representantes. Conforme fui caminando y adentrándome en la técnica, pasé de desconfiar en los representantes a confiar profundamente en el representante y a desconfiar del facilitador. Y entonces me di cuenta que el tema es que pues de la manera en cómo el facilitador acompaña al representante, pueden salir cosas que sean como mucho más cercanas y conectadas con la constelación, o algunas que sean más bien como la historia del representante o la historia del facilitador o qué sé yo. Y seguí caminando y caminando y caminando hasta que encontré, obviamente, como ustedes saben, la mirada de Michael Blumenstein. Y a mí me gusta muchísimo una frase de Michael Blumenstein. Y la frase de él es: todo representante es 100% representante y 100% él o ella misma. Esto quiere decir que la primera cosa importante que yo puedo compartir desde la mirada de constelaciones con enfoque sistémico, específicamente desde la perspectiva de la teoría Blumenstein, es que el representante sí es 100% representante y es muy probable que conecte con algo completamente diferente en el sistema, en el campo, como se suele llamar, y al mismo tiempo sigue siendo 100% él. Y eso no va a desaparecer. Y me parece que esa es una consideración importante que necesitamos tener en cuenta. La segunda cosa importante que podemos decir con relación a los representantes es si podemos o no explicar el fenómeno de representación. Y en esto también hay muchísimas perspectivas. Hay quien dice que es un tema espiritual, hay quien dice que es un tema morfogenético basado en la teoría de Russell Sheldrake, hay quien dice que estamos conectados en alguna dimensión, en algún lugar. En mi perspectiva me gusta mucho la teoría de sistema de campo, que lo que presenta es una propuesta en la que pareciera ser que todos los seres humanos estamos conectados en algún punto en común, incluso antes de las palabras. Una buena metáfora para explicar eso sería la película de Avatar. Esta posibilidad donde pareciera ser que todos estamos conectados en algún lugar en el centro de la Tierra, donde de alguna forma tenemos la posibilidad de compartir información. La realidad, me parece a mí, es que no tenemos
ni la menor idea de cómo funciona el fenómeno de la representación. Cualquier persona que te diga es que funciona de X o Y manera, en realidad lo único que está haciendo es compartir como una verdad absoluta y sine qua non su propia construcción de realidad respecto a lo que sucede en el fenómeno de la representación. Si nos acompañas en la formación, tú vas a conocer prácticamente todas las teorías que hay respecto a por qué y cómo funciona el fenómeno de la representación. Y sabrás que desde la perspectiva de biciconstelaciones y basados en la teoría Blumenstein, nuestra postura oficial es, en realidad, hasta hoy no lo sabemos. Podemos observar que el fenómeno se da. Podemos observar que suceden cosas como que alguien dice, ¡ay, me duele el brazo derecho! Yo me acuerdo mucho de una constelación que a mí me fue muy impactante. Y entonces el cliente dice, ¡wow! Ese es el brazo que le dolía a mi papá cuando estaba enfermo. O que el representante puede expresar cosas que hacen profundo sentido al proceso de la constelación en el momento en el que la constelación está como si supiera algo importante. Pero me parece que no tenemos ni la menor idea de cómo funciona. Y en ese sentido creo que como no tenemos ni la menor idea de cómo funciona, es mega importante que seamos cuidadosos con el fenómeno de la representación y que podamos acompañarlo desde una forma que posibilite al cliente tener información que le sea útil al servicio de su buena vida. No solamente información que le permita cuestionarse su historia. En este sentido es muy importante decir que la información que el representante reporta no es información necesariamente literal o fidedigna. Yo me acuerdo mucho de una constelación, creo que de las primeras constelaciones que le vi a Mijaíl, en el que el representante era una situación de un hijo con su papá y cuando se le preguntaba al representante si él sentía que el padre era su hijo, el representante decía no. Y entonces el cliente dijo, claro, lo que pasa es que yo no soy hijo de mi papá. Pero cuando podemos ver el contexto completo de la constelación, a mí me gustó mucho la propuesta de Mijaíl en el sentido de decirle, oye, no vayas tan rápido. Si tú quieres saber si eres un hijo biológico de tu padre, la única respuesta es un estudio de ADN, no una constelación. La constelación puede mostrar algo y tener diferentes orígenes en el marco de construcción de realidad. Puede ser que el representante esté expresando lo que percibe que mamá quería porque se le murió el primer amor. Puede ser que efectivamente no seas hijo de tu padre. Puede ser que papá no sintió que era su hijo porque cada vez que te veía lo que mamá veía en ti, que era el primer amor. Pueden haber 25 interpretaciones diferentes de una contribución de este tipo de representante. Entonces me parece que sería muy importante que tuviéramos cuidado y que acompañáramos el proceso de forma, esta es la premisa fundamental de la constelación tipo Bici, de forma tal que el representante, 1, tenga información que le sea útil para su buena vida, para vivirla, y 2, tenga información que no es verdades absolutas o que no es develaciones históricas de situaciones. Eso no lo sabemos. De tal manera que valdría la pena tener cuidado en el marco de cómo manejamos la información del representante y qué hacemos en el proceso de acompañamiento. Si tú quieres saber cómo se puede acompañar de una forma que sea útil al cliente, donde consideremos la contribución del representante como una posible construcción de realidad, con muchas construcciones de realidad de origen que pudieran dar causa a esa contribución del representante, entonces acompáñanos en la formación de Bici Constelaciones. Estamos a punto de comenzar, más bien ya comenzamos, pero estamos a punto de cerrar el grupo. El grupo se cierra el 15 de junio y todavía tienes chance de acompañarnos, no te la pierdas.
Último comentario que quiero hacer. Sé que paralelamente está abriendo otro instituto, una formación de constelaciones, y uno de los comentarios más importantes que hemos recibido es que en ese instituto desde el principio se habla de constelaciones, y efectivamente de lo único que hablan es de constelaciones según Bert Hellinger. La constelación Bert Hellinger tiene un marco ético, tiene un marco de valor, tiene una estructura para mirar la constelación desde la mirada de Bert Hellinger, que son los famosos 3 principios, el destino y el espíritu. En una constelación bici necesitas entender primero un marco de pensamiento, cómo es que las personas construimos realidad y nos vinculamos con el mundo, porque entonces la constelación no es una filosofía, la constelación no es un marco ético, no es un marco de valor, no es un marco de referencia de cómo es el mundo. La constelación es una forma útil, una herramienta útil que le permite al cliente encontrar información que sea útil al servicio de que él pueda vivir una vida mucho más plena, mucho más enriquecedora en el marco del futuro. Mi nombre es Katia Rivero, soy la directora de Visión Sistémica. Ha sido un verdadero placer compartir contigo esta noche, y me gustaría preguntarte, para cerrar, como siempre, ¿en manos de quién quieres dejar el futuro de tu buena vida? ¿En manos de un representante la información que te pueda dar? ¿O en manos de tu propia responsabilidad y lo que tú elijas hacer, entendiendo un marco mucho más integral, quizás mucho más sistémico, de cuáles son las probabilidades de origen de esa información y de uso de futuro al servicio de tu vida? Deseo que tengas una excelente semana, y para cerrar, pues aunque yo no soy muy fan de estos días, muy feliz Día de las Madres a todas las mamás. Te puedo compartir, ha sido el 10 de mayo más extraordinario que yo he vivido en toda mi historia. Así es que por el día de hoy me encantaría decir feliz 10 de mayo a todas las mujeres que sean madres, y que tengamos una excelente semana a todos. Un placer haber estado contigo esta noche. Muchísimas gracias.